y vamos a ir directamente a las respuestas de Nico a las situaciones. Y aunque él no esté, le vamos a, como él no está, entonces le vamos a criticar duro. um, y ya que estamos grabando esto, a ver, estamos grabando, ¿verdad? Sí, ahí está, ok, Sí, sí. sí. Ok, la situación es esta. Uno de los hombres que has pastoreado durante, a ver, ¿dónde está él? Ahí están las imágenes. Que has pastoreado, está demostrando ser un hombre piadoso y un líder excepcionalmente capaz. Tú y él habéis desarrollado una estrecha amistad. Él pide tu ayuda para tomar una decisión relacionada con una oportunidad de trabajo. Tiene un buen trabajo actualmente, pero con oportunidades limitadas para avanzar. Se le ha ofrecido un trabajo en otro estado con un salario inicial u otra provincia, otro lugar, con un salario inicial más bajo, pero con excelente perspectiva para avanzar. Su familia ha dejado que él decida y él desea hacer lo que Dios le dirija. Está teniendo dificultades para tomar la decisión y ha venido a ti buscando ayuda. ¿Qué le dirás? Nico respondió diciendo, primeramente debería ver si ese nuevo trabajo le permite congregar y poder servir al Señor, ya que actualmente tiene un buen trabajo para sostener a su familia y es un hombre piadoso y un líder capaz. No sería bueno que el nuevo trabajo le impida seguir creciendo espiritualmente y ser parte. La voluntad de Dios es congregar regularmente, poner en funcionamiento nuestros dones y talento que Él nos dio, estar en comunión con nuestros hermanos. El Señor prometió nuestras necesidades o proveer nuestras necesidades y primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, oraría por Él. Muy bien, vamos a ver la respuesta de la hermana. No, el hermano Carlos, porque quiero ver la de Silvia al final, ¿ok? Por una razón. Carlos, léelo, por favor. Dice, le diría primero cómo está su relación con Dios y si hay algo que el Señor le ha estado mostrando, hablando respecto a su futuro como creyente. Que meditar en Mateo 6, 19 al 21 y 24 al 34, qué es lo que está anhelando en su corazón, que animaría a seguir creciendo en el Señor y si persevera en la fidelidad a Dios podría ser más útil como siervo de Dios en su iglesia. Finalmente le diría que buscar al Señor en oración para que su decisión esté basada en la voluntad de Dios, ya que si es creyente, ahora tiene un Señor y Dios. Ok. Hermana Silvia, ahí vamos a... Ah, ¿pueden ver esto de Carlos acá en la pantalla? ¿No? ¿O de No, Nico? Ah, perdón. el Nico Nico es. estamos bien. Sí, tengo que salir y volver a entrar. Ah, y fue error mío. Ok, aquí estamos. Hermana Silvia. Sí, yo puse, bueno, que primero oraríamos juntos pidiendo dirección y yo implementaría un FODA, que es un cuadrito que se hace para ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se llama. Ok. Analizar las Toda. ventajas. Yo he, FODA. yo he escuchado de esto antes, pero no sabía específicamente qué Eso. representaba las Ah, siglas. ¿Qué era? Fuerzas, oportunidades fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. y amenazas. Ok. Para Para analizar. analizar ventajas y desventajas, teniendo como eje que Dios es primero y que la decisión debe girar en torno a ello. Y podríamos reflexionar sobre Lucas 12, 13, 21, que es la parábola del rico insensato, ¿no? Que Ok. por ahí. Ok. A ver. Guillermo, ¿escribiste algo en cuanto a esta situación? Sí, pastor. Bueno, eh, creo que estoy más cerca del hermano Nicolás, porque me ha pasado a mí, sí, y cuando leí esta pregunta me acordé mucho de mi situación, el hecho de poder servir al Señor
no a tiempo completo, pero sí estar sirviendo en la iglesia, ¿sí? Y a los hermanos. Pero la duda era justamente esta, ¿no? De qué pasa si empiezo a servir y hay un montón de cuestiones o el trabajo mismo. Pero sabe que, bueno, yo aconsejando a esta persona le haría ver la grandeza de Dios y de que Dios está al control y que Él está al cuidado nuestro, ¿sí? Entonces, Él es un Dios que nos provee, Él es un Dios que en todo momento está ayudándonos. Y es importante cuando tomamos decisiones para servir y más al Señor. Entonces, yo me había hecho algo, no sé si pueden ver ahí, A este ver, ejemplo, a ver si se ve, vamos a salir y para ver si lo vemos mejor. Te ahí. voy momento. Bueno, es una hoja en blanco, Ok, es una hoja en blanco donde hay un círculo y en el medio del círculo puse yo. Entonces, mi forma de pensar es el círculo que rodea es donde yo me manejo, ¿sí? No me puedo salir del círculo. Ahora, fuera del círculo está todo lo que Dios hace para nosotros. ok, Entonces, ¿qué quiero decir? Es que yo me voy a manejar, voy a hacer todo hasta donde yo pueda. Y después de eso es Dios obrando y trabajando, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo empecé a pensar de esta manera, es decir, Señor, eh, estoy en esta situación, necesito de tu ayuda y es increíble cómo el Señor trabaja en mi vida y en la de mi familia. Y esto es algo que lo tenemos en mi familia, es decir, bueno, nosotros vamos a hacer todo hasta donde nosotros podemos, ¿sí? Nos vamos a manejar de esta manera. El resto se encarga el Señor, el resto se encarga Dios. Entonces, volviendo a esto, es hacerle ver al hermano de que Dios está al control y tomar sí, un tiempo de oración, orar y, y Dios va a ir abriendo puertas. Y más si Él tiene el deseo de servir, ¿sí? Más si Él está con el deseo de servir en la iglesia, de buscar, de crecer, de conocer más al Señor, es bueno, encárgate, como dice Mateo, primeramente de las cosas celestiales y lo demás va a ser añadido. ok, ok. Te agradezco eso porque, como dijiste, has pasado algo parecido. La situación que se plantea acá involucra de irse esta familia del lugar donde están, mudarse a un lugar lejos, donde tendrían que establecerse todo en nueva vivienda o casa, nuevo vecindario, colegio para los chicos, si hay una iglesia, cómo es. Ahora, si hubiese, por ejemplo, y indagaría y aconsejaría esto, si hay una iglesia donde él puede servir y ser de bendición y seguir creciendo, puede ser que Dios utilice todo eso para llevarle más al servicio del Señor. Pero si no la hay, de tomar la decisión solamente basada en lo económico, no lo veo sabio en ninguna forma. Dice, como dice, sería menos el sueldo inicial, pero oportunidades para el avance, pero no, nunca hay garantías de eso. De hecho, hace varios años, un matrimonio joven de aquí, él era de Tucumán, de un pueblo donde hay una fábrica de azúcar, azúcar de caña.
Y acá su trabajo se terminó y como es el tema de trabajos acá, entonces no buscó mucho porque enseguida su padre dijo, vuelva acá con tu esposa, tus hijos chiquitos, y en la fábrica donde yo estoy gano bien, yo voy a jubilarme, vos tomás mi lugar. Ellos fueron y visitaron. No había iglesia, pero fueron y visitaron. Al final tomaron la decisión de irse y la situación terminó mal. La promesa del trabajo no salió. Su papá siguió trabajando. Él tenía que hacer changas. La situación económica se empeoró y las tensiones que eso causa. La madre de él especialmente era muy metida en la vida de ellos y con los chicos y causaba problemas. Terminaron separándose. Ella volvió aquí con su hijo de soltera. Los dos chiquitos de los dos se quedaron con él allá en Tucumán. O sea, terminó mal, terminó mal. Siendo la principal razón de mudarse lo económico, el tema del trabajo. Promesas son así nomás, promesas. Ah, no, y lamentablemente en esta situación con el hombre demostrándose como plantea la situación, creciendo en el servicio y creciendo en el Señor y demostrando excelentes cualidades, hay que entender que toda oportunidad que se presenta no es siempre del Señor, sino que puede ser la manera de hacerle desviarse de lo que era el camino del Señor. De nuevo, si hubiese una iglesia donde él podría servir y por ahí seguir creciendo, sería totalmente otra cosa. Pero también la familia, al darle al hombre la decisión a tomar, me parece un poco raro, porque semejante decisión, no, deberían tomarlo juntos y estar totalmente de acuerdo en esto. Porque si las cosas no salen bien, siempre tanto la esposa como los hijos, yo nunca quise hacer esto, pueden llegar a ser causa de horribles conflictos en situaciones así. Bueno, de ahí vamos a la segunda situación. Una mujer de tu rebaño ha estado viendo a un psiquiatra por algunos temores extraños que ha desarrollado. Recientemente se ha convertido a Cristo y cree que Cristo puede tratar más adecuadamente su problema. En apariencia no existen razones para sus temores. Parecen venirle sin conexión alguna con sucesos aterrorizadores. ¿Cómo tratarías este problema utilizando la palabra? Nicolás escribió, creo que en algunas ocasiones puede ser necesaria alguna clase de medicación por algún trastorno o alguna patología neuronal, ya que ciertas situaciones requieren de una medicación como diferentes patologías médicas. Un psiquiatra es un médico profesional. Totalmente diferente en la psicología, ya que en ese caso es pedirle consejos a un inconverso teniendo la palabra de Dios. Y hermano, para pedir ayuda y consejos, le animaría con Juan 16:33, 1 de Pedro 5:7, Salmo 135:6, Filipenses 4:6-8. Nada ocurre sin el permiso de Dios y aún en medio de cualquier adversidad que podemos vivir, podemos y debemos glorificar a Dios. Ok, otra vez, esta persona recién se convirtió a Cristo. Ok, bueno. No voy a comentar aquí tanto sobre lo que escribió Nicolás, excepto a decir que los psiquiatras utilizan también la psicología, o sea, terapias de psicología, pero como siendo médicos profesionales, ellos pueden recetar medicamentos donde el psicólogo realmente no puede. Y a menos que puedan demostrar que haya algún problema
químico, físico, medido. El uso de medicamentos no veo que sea correcto. Ahora, veamos lo que dice la hermana Silvia. Ahora te vamos a dar la oportunidad ante tu, de tu marido esta vez. A ver, ahí está. Una cosa más, volviendo al tema anterior, la idea de la foda he usado, pero solamente con dos columnas, contras, o sea, pros y contras, o sea, lo que serían buenos y lo que serían como desventajas, ¿no? Y creo que es una manera útil de medir factores y considerar los dos lados de cualquier decisión. Bueno, siguiendo, hermano. Sí, yo lo había tomado porque él viene a pedir ayuda cuando, como usted decía, está solo, digamos, y creí que conveniente hacer algo bien práctico. Ajá. Ujú. Bueno, indagaría el estado espiritual anterior a convertirse de la hermana. Ujú. Eh, Utilizaría Lucas 12:4-7, Mateo 10:26-31, Romanos 8:35-39, Mateo 28:20, como para sacar esos temores. Acentuaría su conocimiento de Cristo a través de un estudio bíblico. Yo puse como la armadura de Dios, Efesios 6:10-19, Ok. alentándola, ¿no?, a que se refugie en la palabra, en la oración. Muy bien. Hermano Carlos. Hablaría con ella para que me explicara sobre los temores que tiene y si cree saber o tiene algún indicio de por qué y cuándo sucede. Luego le hablaría nuevamente del Evangelio, de la obra de Cristo, y ver si lo entendió, si lo puede explicarlo con sus propias palabras. Luego les pondría Juan 1:12, Mateo 10:28 al 31 y Romanos 8:28 al 39, viendo la soberanía de Dios y su cuidado de sus hijos. Si no se ve un cambio, le animaría a hacerse un chequeo para ver si no es un problema físico. Ok. Muy bien. Y hermano Guillermo. Bueno, sí, yo lo mismo indagaría en ella un poco más acerca de la salvación y le hablaría, dependiendo de su respuesta, acerca del señorío de Cristo en nuestras vidas, Ok. ¿sí? Eh, Tras eso, bueno, ajudaría más a su salvación, que es lo que ha entendido, cómo es que entendió la salvación. Ujú. Y yo como pasaje bíblico puse Romanos capítulo 6, ¿sí? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que le haría ver la separación, ¿sí? Y también, sí, Efesios, acerca de la armadura de Dios también eh, eh, le hablaría un poco. Pero creo que indagaría más acerca de si ella ha confesado que ha tomado decisión por Cristo, sí, indagaría un poco más qué es lo que entendió acerca del plan de salvación, ¿sí? Y dependiendo de eso, bueno, sí, tendría que hablarle nuevamente y, bueno, tras eso, comenzar un discipulado. Ok. Es llamativo que dice que tiene temores extraños que en apariencia no existen razones para sus temores. Parecen venirle sin conexión alguna con sucesos aterrizadores. En varias oportunidades a través de los años hemos estado con personas que recién convirtiéndose o aún siendo creyentes por un tiempo han tenido así temores extraños, ataque de pánico, ataque
de angustias, cosas por el estilo, que les sobreviene de manera que casi les incapacita. En la materia de introducción al aconsejar bíblico, habíamos mencionado el uso de lo que se llama el diario de trastornos, que tiene toda la día de la semana dividida en las 24 horas, y cuando la persona experimente el temor, que lo anote en el horario para ver si durante la semana es algo que ocurre en un tiempo parecido día tras día o días por ahí saltados. Si hay alguna cosa que de repente suceden en su vida, su actividad diaria, que promueven o provocan esos temores. De indagar también, de ver si hay situaciones donde ella ha pecado y no ha confesado el pecado, y la culpa que viene trae ese temor. O si hay alguien que ha pecado contra ella y ella no lo ha perdonado, y si eso le ha llevado puede ser el extremo de odiar a alguien o tener un rechazo total a alguien. Entonces, de indagar en cuanto a eso, para ver qué ha sucedido. Y luego es esto de, como a recién convertido, de pasar tiempo en la palabra, de enseñarle cómo tener un tiempo devocional con el Señor. Como es una mujer, de ponerle con otra mujer en una relación de discipulado, de compartir la vida, pero alguien que también tiene conocimiento de las escrituras, que la pueda mentorear y ayudar en eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más? Sí, Barry sabe que nosotros tengo una serie de libros de, no sé si lo conoce, a Neil Anderson. Eh, Él trabaja con adolescentes, personas que han estado involucrados, ¿sí? Yo quizá que no tenga mucho que ver con esto, pero él trabaja con personas que han estado involucrados en sectas, Ujú, en religiones ocultas, ¿sí? Personas que han salido de eso y que se han convertido a Cristo, pero en el proceso de estar creciendo han batallado mucho, ¿sí? Con todos estos tipos de temores. Y ujú, justamente lo que usted dice, el libro, bueno, el primer libro se llama Rompiendo las Cadenas, después Emergido de la Oscuridad, Viviendo Libre en Cristo. Entonces, tocando temas y lo va llevando a la persona a profundizar y a sacar esto de decir, si tenés todos estos tipos de miedo, de temores, entonces indagar de dónde radica, ¿sí? ujú, Pecado, o te has involucrado en ciertas actividades quizás eh, por inconscientemente o por ujú. ver ciertas películas o querer saber, También. chusmear algo. Entonces, eso lo fue llevando todo a ser un temor. Y hemos tenido jóvenes que han venido con muchos temores, que han sentido mucha presión satánica. Ujú, Entonces, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal es lo cual. que has estado haciendo? ¿Qué Ujú, has estado para? Entonces, cuando empiezan a sacar, decir, bueno, he estado mirando esto, he estado leyendo esto, ahí nos damos cuenta de que ya inconscientemente se han estado involucrando. sí. Entonces, sí, una de las herramientas que yo uso es las promesas del Señor, ¿sí? De que somos guardados en el Señor, de que no nos pueden arrebatar de las manos de nuestro Padre, y ahí empezar a mentorar, ¿sí? Empezar a Ujú, trabajar en la vida y, bueno, llevarlo a que ellos, quiénes son en Cristo, ¿sí? ujú, ujú. Pero todos estos libros, estos materiales nos han sido de mucha ayuda. Ok, muy bien.
La siguiente situación es el hijo adolescente. Esto es raro. De una de las parejas que pastoreas tiene problema con un deseo compulsivo de robar. Sabe que está mal y tiene el deseo bajo control la mayoría del tiempo. Sus frustrados padres lo han llevado al psicólogo, el cual sugiere meses de consejería, obvio, porque cobran cada vez que va, para su cleptómano hijo. Tú percibes que hay algo más que simplemente el obvio pecado de robar. ¿Cómo diagnosticarías dicho problema e intentarías ayudarles a tratar con él? La respuesta del hermano Nico: al tener ese deseo, deberíamos predicarle el evangelio nuevamente y ver si ha nacido de nuevo. Encargaría discipulado, mucha Biblia y acompañamiento de hermano cristiano, ya que un psicólogo inconverso no va a exponerle la Biblia. Debería ver si necesita alguna medicación. Yo diría, y llenarse de la Biblia, perdóname, hermano Nico, llenarse de la Biblia, si no es salvo, orar por su salvación y predicar el Evangelio. Poner barreras o frenos para que no esté solo con ocasiones de robar. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el hermano Carlos. Bien, hablaría con los padres para interiorizarme de la familia, cuánto tiempo comparten como familia que tienen con sus hijos, con su hijo o sus hijos, y cómo se relacionan con él. Luego con el hijo, tratar de que me hable sobre lo que hace y si hay algún evento que cause dicho acto, de cómo él se relaciona con sus padres, si siente que es amado o valorado. Después le hablaría del Evangelio, del perdón y el amor de Dios. Me ofrecería pasar más tiempo con él orando y estudiando la palabra para hacer un apoyo, para poder ayudarle a solucionar este problema. Ok, muy bien. Sobre lo que hace, si hay algún evento que cause dicho acto. Ok. ¿En qué situaciones está más tentado a robar? Hermana Silvia, a ver. Bueno, yo considero necesario primero hablar con los padres para indagar y hablar con ellos, diseñando estrategias con las que pudiéramos acompañar al joven. Luego tendría encuentros con el adolescente a fin de que pudiera entablar con él una relación que le permita abrirse al diálogo para indagar posibles causales. Centrarnos en quién es Dios, santo y misericordioso. Podemos meditar en las parábolas de Lucas 15, meditar en la obra de redención de Cristo y asegurarlo en esa obra. Podríamos llevar un sistema de anotación con la frecuencia en que se dan estos deseos de tomar algo ajeno y en qué situaciones se producen. Muy bien. Esto ayuda a tomar conciencia rápidamente del hecho y también visualizar los cambios que se puedan dar, ¿no? O sea, que se dan de ánimos al ser menos frecuente con estos deseos. Porque Ok. Um, hermano, hermano Guillermo. Sí, sí, yo tendría una charla con él, ¿sí? Pidiéndole quizás un poquito más de explicaciones, detalles de qué es lo que lo lleva a cometer, ¿sí? ¿Cuál es el deseo tras esto, ¿sí? Eh, Indagaría más en él, en su corazón, ¿sí? Y dependiendo de la charla de los resultados, le predicaría el Evangelio, ¿sí? Ujú. Dependiendo de eso, ahí sí yo hablaría con los padres para ver cómo es que ellos han tratado en la vida de su hijo, ¿sí?
pero no lo llamaría a esto un problema quizás psicológico o como muchos ahora lo catalogan de una enfermedad, sino Ujú, lo le llamaría al pecado que tal radica cual. en el corazón. Las obras de la carne son, y son muchas. Los deseos de la carne son muchos. Si alguno quiere venir en pos de mí, Cristo dijo, niéguese a sí mismo. Y eso incluye todos los deseos carnales que buscamos satisfacer en maneras incorrectas. Hay personas que nacen y van creciendo de chico con atracción al sexo, al mismo sexo. Hace varios años atrás leí un libro de un pastor evangélico conservador en Inglaterra que desde chico ha sentido atracción a lo del mismo sexo. Él fue criado en una familia cristiana, los padres que se aman, los padres amaban a él, le criaban en la iglesia. Nada negativo, ningún abuso o acoso cuando era niño, nada que ver. Siempre, sino que se dio cuenta desde chico que cuando los otros muchachos miraban a las chicas, no les llamaba, pero a los varones sí. Entonces llegó a comprender, mira, esto es uno de esos deseos carnales pecaminosos como muchos hay. Y entonces él tenía que decidir vivir una vida uh, de abstención total y entender que es parte de lo que es negarse a sí mismo. Y yo leyendo eso, hay personas que nacen como este muchacho, con el deseo de tomar. Hace años había atrás, conocí un hombre acá que venía a la iglesia por un tiempo, largo tiempo, que antes de conocer a Cristo era ladrón con algunos de sus amigos, pero le encantaba robar. Y él me lo decía, es que me encanta. No sé si es por lo que es la adrenalina que sucedía con todo eso, pero le encantaba robar. Hay chicos que desde chico uno ve que hay cierta crueldad que expresan hacia otros y hacia animales y como arrancan patas de ranas y cosas por el estilo. Y está arraigado en el carácter pecaminoso de esa persona. Y entonces todo eso remonta a esto. Somos pecadores por naturaleza. La mayoría no tenemos cosas que consideramos tan perversos. Tenemos deseos que no son tan perversos, pero otros sí. Y tendemos a tildarlo como, como horribles. Pero el asunto los deseos carnales son así. Batallan contra el alma, batallan queriendo hacer lo suyo, siempre queriendo florecer. Y el asunto es que hay que aprender a negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Jesús y ver que Él realmente satisface los deseos más profundos de nuestras almas. Entonces, todo lo que compartieron es buenísimo. Lo que mencionaste, hermana Silvia, de buscar qué es lo que provoca, qué momento, qué situaciones así. Otra vez, el trastorno, el diario de trastornos. ¿Cuándo sucede esto? ¿Qué es lo que le provoca más en cualquier momento? Y si eso no funciona, hacer lo que hacen los musulmanes, cortarle las manos. En serio. Un ladrón lo agarran y le cortan la mano. Bueno, ya no va a robar más. Bueno. No vamos a este extremo, pero ok. Vamos a ver el último. Um, Vamos a ver el tuyo, Carlos, último, por lo que decís en esta última. ¿De qué se ríe, pastor?
La hermana Silvia, ¿qué me dijo acá? Se acerca un hombre con una tremenda carga por su esposa que constantemente le importuna con sus quejas y, ¿qué manera de decirlo? Constantemente le importuna con sus quejas. Él está cansado y te dice que el único modo en que podrá tener paz será haciendo un cambio en su esposa, esa gotera continua, ¿no? Está desesperado porque quiere que ella cambie y quiere tu ayuda. Te declara que le gustaría que hablara con su esposa al respecto. ¿Qué le dirías? Nicolás dice, la única paz verdadera proviene de Dios y sobrepasa todo entendimiento. La verdad es que nosotros no podemos cambiar a las personas. Todos de ustedes se uh, pusieron de acuerdo en eso. Solo lo puede hacer Dios. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a conocer la palabra de Dios y crecer en santidad y empiezan a verse los cambios de la nueva criatura. Nosotros no podemos cambiar a las personas, ya lo dijiste, Nico, pero sí debemos predicar el Evangelio y vivir la verdad bíblica para reflejar a Cristo a través de nuestro ejemplo, buenas obras, acciones y testimonios, para que a través de nuestra vida, nuestra conducta los guíe hacia Jesús. Habría que predicarle el Evangelio, orar por su salvación, está presumiendo que la esposa no conoce a Cristo, y aconsejar a su esposo bíblicamente sobre lo mencionado recientemente. Muy bien. Hermana Silvia. Vamos a dejar en suspenso a todos acá por lo que escribió el hermano. Carlos. Hermana. Bueno, le diré que puedo hablar con ella para ver cuál es su mirada, pero el único que puede producir el cambio es el Espíritu Santo, asumiendo que es creyente, que habita en ella. También lo animaría a que él produjese un cambio en relación al trato con su esposa y ver si así su esposa también cambia. A veces el cambio que queremos en los demás debe venir de uno primero. A orar, animarlo a orar por su esposa. No hay nada como la oración de los esposos uno por el otro. Recordar Efesios 5, 25, 27, Colosenses 3, 19, 1 Pedro 3, 7. A ver, ahora, pregunto, para asegurar, no haya nada aquí indirecto, ¿no? No. ¿Qué situación para proponer cuando el matrimonio está junto en la clase, ¿verdad? Ahora, hermano Carlos, ¿qué habías escrito allí? Dice... Le diré que si Eva, la primera y mejor mujer, no le hizo caso a Dios, no nos va a hacer caso a nosotros. Bueno, después puse que le diría que voy a hablar con ella, pero primero necesito hablar con él, saber cuáles son las quejas y decirle que el único que puede producir un cambio en el hombre, puse hombre refiriéndome a los dos, es el Espíritu Santo. Le preguntaría si él ha estado siendo responsable con su papel de esposo, y ahí vería Efesios 5, 21 al 33, Colosenses 3, 19 y Primera de Pedro 3, 7. Ver cuándo y si sabe por qué tuvo su esposa ese cambio, hablar de las cosas que ama de su esposa y animarle a orar y perdonarla por cualquier ofensa que ella hubiera hecho. Y luego hablar con su esposa para ver si se han escuchado. Eh, eh, Porque a veces no, los dos no tienen la misma opinión del problema, digamos, Sí. o entienden diferente las cosas. Con ella hablar con mi esposa, agregando a Efesios 5, 21 al 33, Colosenses 3, 18 y 1 Pedro 3, del 1 al 6. Y animarle a orar y perdonar a su esposo por cualquier ofensa que ella pueda cometer. Llevar un acompañamiento hasta poder reunirlos si es necesario para una reconciliación, si no han podido hacerlo ellos solos. Ok. Sí. El asunto es, por lo general, yo digo esto con cuidado, pero por lo general,
y baso esto en lo que dice, lo que la palabra enseña. El matrimonio ha de reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Quién es el que inició y el que lleva mayor peso en la relación entre Cristo y la iglesia? Sería Cristo. Y el resultado, o sea, entonces tomando eso al matrimonio, por lo general, una mujer que no se siente amada no va a responder con respeto y amor a su marido. Ahora, hay mujeres que por el ejemplo de sus padres, entonces lo único que conocen es renegar para conseguir lo que quieran. Um, hay tantas personas hoy día que tienen malos ejemplos de los padres, que piensan que discusiones, insultos y después todo ya está, es la forma normal de llevar un matrimonio. Y se preguntan por qué hay poca intimidad. ¿Por qué prefiero el hombre estar en la cancha con sus amigos o quedarse en horas extras en lugar de estar en casa con la esposa? Preguntan por qué la esposa prefiere que él esté allí y no en casa. Entonces, de entrada de criar un ambiente no gozoso, no, donde no hay alegría al estar juntos, sino más bien se aguantan, se toleran en lugar de realmente amarse. No aprendieron a reírse juntos, a disfrutar de momentos. Esto muchas veces en el matrimonio remonta a la crianza de uno, pero con Cristo eso se puede cambiar todo, siempre y cuando haya reconocimiento del pecado de uno mismo y obediencia a la palabra de Dios. Hermano Guillermo, ¿qué pusiste para esto? Bueno, yo lo que le diría después de la charla es, ¿y quién te la delegó? ¿Cómo? Eh, que yo le diría, ¿quién te la delegó? Creo que, bueno, la charla sería más específicamente con él, ¿sí? De cómo es su tiempo, cómo eh, está trabajando en la vida del corazón Ujú, ujú, esposa. Generalmente nosotros miramos por nosotros y queremos eh, algo que a la misma vez todo esté climatizado como nosotros queremos. ujú, Lo que yo puse es justamente esto de hablar con el esposo, ver cómo es su tiempo, cómo la trata y si él está tomando la actitud de Cristo, de despojarse de él mismo para exaltar a su esposa. ok. Entonces, me enfocaría en Efesios 5:22, ¿sí? El hecho de someternos al Señor, ¿sí? Mm, Someternos primeramente a Dios para que el amor de nuestras esposas puedan ser correspondidos hacia nosotros, ok. ¿sí? Entonces, creo que hablaría más con él y dependiendo de la charla de él, sí podría acercarme a su esposa. Ujú, ok. Tengo una situación acá actualmente en la iglesia de un matrimonio que llevan unos 15 años y pasan días buenos y luego surgen roces. Sí, es muy frustrante. Trato mayormente con él y trato de ayudarle a ver la importancia de caminar con el Señor, porque casi siempre la primera pregunta cuando pasamos tiempo juntos, le pregunto, contame de tu vida y tiempo con Dios en la palabra y la oración. Y bueno, es que
Y es como, dale, el asunto es esto. Estoy leyendo también un libro que se llama El hombre cristiano, en inglés. Um, y él mencionó que en uno de los asuntos dijo, con la Biblia, o sea, leyéndolo como una costumbre, hábito en la vida, con la Biblia, un grupo pequeño de hombres que te mantienen con responsabilidad mutua y un área de servicio en la iglesia, dice 90% de tus problemas se van a solucionar. Con la Biblia, un grupo pequeño y sirviendo en una manera eficaz en y a través de la iglesia. Y luego mencionó en cuanto al matrimonio, que dijo, si tratáramos nosotros los hombres a nuestras esposas, si le habláramos con la misma cortesía y amabilidad con que hablamos a nuestro compañero de trabajo, la mayoría de los problemas en el matrimonio desaparecería. Es llamativo eso, porque nuevamente muchos matrimonios tienen este concepto que discutir en voz alta, de hablar en un tono de desprecio, de insultar, no es normal. Es lo que ellos escuchaban cuando eran chicos y mami y papi están juntos todavía. Sí, tolerándose, aguantándose. Y me hace pensar en la mujer que un día con el pastor Leo Escobar estuvimos visitando aquí en el barrio y una señora mayor vino al portón. Le preguntamos, nos presentamos, preguntamos si había algo en que podíamos orar por ella. Y ella dice, sí, hace una semana falleció mi marido. Y era, ay, lo siento mucho, le dije. Y dice que estaba casada 40 años y hace una semana se falleció y lo lamenté mucho y dice, yo no. Por fin estoy libre. Me tenía esclavizada todos esos. ¡Wow! Horrible de vivir una vida así. Bueno, son las cosas que uno encuentra en el camino. Bueno, ahora vamos a cambiar y vamos a la lectura, primeramente en el capítulo 6 de Bond, el pastor y las misiones. Miremos esto. A propósito, hermano Carlos, ¿lo leíste? ¿Las lecturas? Hermana Silvia, también Sí, Sí, hermano, pastor. hermano Sí. Guillermo. Sí, Ok. Misiones, hermano Guillermo, ¿hay algo en la lectura que quiere destacar? sí, estaba buscando el subrayado. Me gustó mucho, me hizo acordar mucho a la clase que había tomado con el pastor Ben de las misiones y el, el tener en cuenta todo lo que se requiere para las misiones, ¿sí? Eh, pero me llamó la atención, eh, el que marqué, acá en la página 116, uno de los resultados normales del crecimiento de una iglesia es la persecución. Ok. Y hubo mucho y el, el, el tener en cuenta esto, ¿no? De muchas veces nosotros cuando nos preparamos eh, espiritualmente y más para salir a predicar, salir a anunciar el Evangelio, de que nos vamos a encontrar con mucha oposición, ¿no? Ujú. Y, y acá me gustó porque dice que Dios utiliza la persecución para refinar su iglesia, ¿no? Ujú.
Y esto de pensar de que no nos tenemos que quedar solamente atemorizados o que eso no nos lleve a tener miedo de no salir y no seguir proclamando el Evangelio, sino Ok. que Pablo mismo, él, cuando en Corintios decía todas las cosas que a él le sucedieron por causa del Evangelio, y al final él dice, pero lo que se agolpa sobre mí es la preocupación por las iglesias. Ujú. Esto poder estar pendiente del crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, sabemos de que estamos siendo perseguidos, quizás no como en otros países, sí, que están siendo perseguidos a la muerte, pero estamos siendo perseguidos por las personas que rechazan el Evangelio. Ujú. Sí, ir a golpear puertas y hablarle de Cristo, eh, nos ha encontrado, me ha pasado no hace mucho de eh, golpear la puerta en la casa de una persona, sale, eh, le muestro el folleto y cuando le quiero hablar se viene, me lo toma el folleto, me lo escupe el folleto y después me escupe a mí. Mm. Y era un vacío para mí de sacarle del cuello del otro lado y darle, pero eh, nada, lo, me animaba a pensar de que eh, a Cristo le han hecho eso Sí. y que Él no abrió su boca, Ujú. no. Muchas veces me topo con personas que eh, no solamente, una cosa es que rechazan el Evangelio y dicen, no, no quiero saber nada, pero muchas veces te hacen preguntas y te empiezan a hablar, pero de su boca sale montones de barbaridades. Y Ujú. es una situación en la que me encuentro de decir, bueno, eh, me voy o trato de quedarme y explicarlo y cuando más me quedo, más sigo siendo insultado, ¿no? Ujú. Pero es decir de que la persecución refina a la iglesia. Ok, Eh, muy bien. Hermana Silvia. Bueno, yo tomé eh, varias ideas. Bueno, la iglesia, en la 109, en la página 109 puse que la iglesia es consecuencia de la misión de Dios por medio de Cristo. Su tarea es reproducirse continuamente. Y Ujú. en la misma página, que ahora somos embajadores de Cristo, representantes de Dios, llevando el mensaje de de reconciliación a los hombres condenados. Ok. Después en el 111 me quedé con, sería difícil encontrar un mejor modelo de la obra misionera y los principios bíblicos que el que se ven en la metodología de Pablo, el primer misionero cristiano, y después cuando voy tomando así algunas cosas que me parecieron importantes. En el 112 dice primeramente el llamamiento divino a la obra misionera transcultural. Ujú. En la misma que el principio es que Dios escoge y llama a sus siervos para su posición específica en su obra. En Efesios 2:10 dice. Ujú. Después, en el 113 dice que el principio es que el mensaje del misionero es siempre la palabra de Dios. Sí. El misionero es mandado a proclamar, así dijo Jehová. Después, Sí. en 114, otro principio en Pablo es la entrega total a Cristo y a su Espíritu, ¿no? Y dice que el próximo paso que notamos en la metodología paulina es la formación de los creyentes nuevos en una iglesia. Ujú. En la página 116 dice que el crecimiento de la iglesia en el área cercana debe ser el resultado natural de la obra del Espíritu. Tenemos que cuidar de no apagar este proceso por usar prácticas de preparar líderes o promover una filosofía de liderazgo de la iglesia local que no son bíblicas. Y en la página 117, no le puedo decir dónde está, porque yo las extraje, digamos, las escribí. La principal prioridad de Pablo era la evangelización, pero la seguía con el discipulado y la organización. Dice, si Ujú. una iglesia no estuvo organizada, lo consideró deficiente. Ujú.
Esos principios, va varios principios, pero tomé eso Sí, para... sí, sí. Yo lo encontré muy, muy bueno en todo lo que mencionó acá. Am, en la facultad bíblica donde estudié, uno de los énfasis menores con el título fue en la obra misionera, obviamente, preparándome para ser misionero. Y mucho de esto lo vimos en diferentes maneras, en diferentes clases, y fue un buen repaso, cosa que tengo asentado. Um, y sí, la verdad, muy, muy bueno. Hermano Carlos. Marca en la página 11 que cada iglesia y sus miembros se encuentran entre los que van, los que mandan o los que son desobedientes. Eso era llamativo. O los que son desobedientes. Sí, eso es verdad. Bueno, luego marqué los principios que mencionó Silvia. El principio es que Dios escoge y llama a sus siervos para su posición específica en la Ajá, obra. El principio es que el llamamiento divino debe ser reconocido por la iglesia local y apoyado por ella. sí. Luego, el principio por todo el ministerio de Pablo era que Dios, el Espíritu Santo, le guiaba a los lugares específicos a donde él debía servir. Era un hombre de Eso, oración constante. sí. Sí. Eso era llamativo, porque es lo que vemos. El Espíritu Santo es el que llama, digamos, al lugar, al lugar. Entendemos, Dios es uno, pero el Padre nos llama a la salvación. Jesucristo nos llama a ser discípulos. Eso está escrito, dado, no cambia. ¿A dónde específicamente? Por lo que vemos en la vida de Pablo y otros en el libro de los Hechos, que es el Espíritu Santo que designa a dónde. ¿Ok? Después, el principio es que el mensaje del misionero es siempre la palabra de Dios. Sí. Y después, en la página 114, la confianza de Pablo estaba en la obra del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Tenemos que dar más énfasis en contar con el Espíritu Santo para cumplir con la misión de Dios hoy en día. Mm. Bueno, su entrega total a Cristo y su Espíritu. Y después en la 116, no se requiere un liderazgo profesional con preparación especializada para fundar iglesias. El sacerdocio del creyente es un distintivo bautista y bíblico. El Espíritu Santo es la fuerza potente que, usando instrumentos humanos, edifica la iglesia de Cristo. Eso también me llamó la atención. Ujú. Y luego, en la página 120, el principio que a Pablo guiaba era seguir entrando en nuevos campos. No quedó como pastor de una de las iglesias, ni pasó los años reforzando las iglesias débiles. Y luego en la 127. Ahí cuando menciona es importante y muy saludable para la iglesia local identificarse con sus misioneros. Y luego dice, las agencias misioneras son instituciones. Y ahí hace la pregunta, ¿accidentes de la historia? Y más abajo dice que dice que bueno, no es necesariamente permanente en la obra cristiana, pero estas agencias han cobrado significado histórico y bíblico por la labor que desempeñan. No entendí por qué dice bíblico ahí. Histórico, sí, bíblico. Um, Bíblico en el sentido en que llevan a cabo y ayudan en áreas que, en manera que son bíblicas y no en bíblicas, siempre y cuando están para servir a las iglesias enviadoras y a los misioneros. El problema es cuando la agencia misionera
asume responsabilidad que corresponde a uno o a la otra y que no le corresponde a él. Lamentablemente, muchas iglesias a través de los años han estado dispuestos a ceder a agencias misioneras las responsabilidades que son de la iglesia. Y la agencia, en muchos casos, o las agencias, terminan operando como mándanos la gente, nosotros nos encomendamos de lo demás. Cuando la iglesia local tiene que estar involucrada en todo lo demás. Y luego la agencia impone sobre el misionero requisitos, prácticas y cosas que la iglesia no impone y que para el misionero termina siendo un peso. Hay agencias buenas y hay agencias no tan buenas. Y yo con mi esposa estuvimos con una agencia misionera que se fundió en el año 2011 y un dinero importante que fue donado a nosotros para un uso específico se quedó ahí en la quiebra o bancarrota o la disolución de la agencia. Habían asuntos que sucedieron durante varios años anteriores que llevaban a su quiebra. Y entonces, después de salir de eso, nos ofrecieron ir con otras agencias misioneras, pero como es el dicho, el que se quema con leche llora al ver la vaca. Entonces, por razones legales en los Estados Unidos, de las donaciones de las iglesias a los misioneros, por lo que son los requisitos en cuanto a la contabilidad legal delante de lo que es el equivalente al AFIP allá, tiene que ser las donaciones hechas a través de algo reconocido. Bueno, encontramos un lugar en Texas, parte es el ministerio de una iglesia en Texas, que se llama Clearing House. Lo único que hacen es que reciben las ofrendas que las iglesias y los hermanos envían para nosotros, envían recibos legales a las iglesias y a los hermanos, y a nosotros nos depositan en nuestra cuenta allá en un banco al fin del mes todo menos un, ese es muy pequeño lo que cobran para lo que son sus gastos allí en la oficina, pero muy pequeño. Creo que uh, en menos de 1%. Es donde la agencia misionera nos estaba cobrando entre 8 y 10, en algunos casos mucho más. Entonces, y es lo único que hacen, y ellos mantienen lo que es para los asuntos legales allá, la contabilidad, y nos envían el informe principios del año para el año anterior, que para realizar el informe de los impuestos ante el gobierno federal tenemos que presentar también. Pero, como digo, hay buenas agencias y hay agencias que han asumido roles que no le corresponden. No sabía que era intermediaria, yo entendía como que era parte de la misma iglesia que mandaba, no sabía que era así. Era allá, bueno, en Perú hay uno o dos o tres agencias que han formado. Acá en Argentina, de lo que sepa, entre las iglesias bautistas no hay agencia. Cada iglesia envía directamente a sus misioneros el dinero, y la comunicación es directa. Pero cuando llega a ser mucho más grande, por ejemplo, en los Estados Unidos hubiera sido muy difícil para nosotros levantar el apoyo económico sin el aval de una agencia reconocida. Y la agencia fue reconocida como fidedigna, conservadora, bíblica, fundamental. Pero como dije, el problema fue en el manejo del dinero
que querían expandirse y crecer demasiado rápido, se endeudaron y terminaron fundiéndose como resultado. Era eso una historia larga. Bueno, pero a eso iba en cuanto a la agencia misionera. En Perú, de donde estuvo misionero el doctor Bond, entonces tenían agencias, han formado agencias. Uno se llama ATOCRI, a todo, a todo criatura, toda criatura, sí. Um, y conocemos personas que estaban involucrados en eso. Bueno, eso era de Bond. Vamos ahora a lo de MacArthur. Para la semana que viene será en Bond el capítulo 7, el pastor, su ministerio práctico. Y ahora nos toca respuestas a preguntas frecuentes. Vamos a ir al revés. Carlos, hermano, algo en la lectura esta de las respuestas a esta pregunta que te llamó la atención, te ayudó. Eh, bueno, y cuando la pregunta que le hace, ¿qué palabra trascendente de sabiduría daría a un ¿En, nuevo pastor que está en qué, comenzando en la en qué pregunta? página 345? ¿Qué palabra trascendente de sabiduría daría a un nuevo pastor que está comenzando? Marqué el último párrafo, el último renglón del primer párrafo. Cuando más conoces a Cristo, más conoces el estándar por el cual debes vivir. Ok. Y haz amistad con gente que te desafiará, que te estimulará, que te cuestionará, que te hará defender lo que haces. Rodéate de gente que mejor trate las escrituras, que viva la vida más pura y que no deje de estudiar. Mantente fresco por tu bien y por el de la iglesia. Luego, ¿cómo se mantiene responsable un pastor en la 140, en la 346? Que está la pregunta, pero la respuesta está en la 347. Primero, de tener una responsabilidad para con Dios. Yo amo a Dios y no quiero hacer lo que a Él le deshonra. Ese es el aspecto más íntimo de mi responsabilidad, mi punto más alto, porque eso es una relación de 24 horas diarias durante toda la vida. Segundo, tengo un punto de responsabilidad, contabilidad en mi hogar con mi esposa y mis hijos. Quiero liderarlos en el servicio y amor a Dios y no quiero defraudarlos o desviarlos. No quiero guiarlos a que interrumpan mi devoción a Dios y con ello empobrecer su entendimiento del compromiso y la fe cristiana. Hay mucho en juego en sus vidas y la de sus familias. Tercero, tengo una responsabilidad personal con los hombres que trabajan conmigo y son mis amigos. Luego, sobre las amenazas del ministerio, en la 347 también, marqué que una de las amenazas es la pereza. Luego, hay constantes amenazas en el área de la pureza personal. Todos debemos guardar nuestros corazones y fortalecer el hombre interior para permanecer puros, consagrados a Cristo y dedicados a las cosas sagradas. Eh, Luego, una cuarta amenaza en el ministerio de un hombre es una esposa que no le apoya. Esto también podría extenderse a los hijos, pero en particular a la esposa que no le da soporte. Alguien que reniega y lucha contra el pastor cuando éste trata de ser fiel y leal al Señor y a la iglesia. Si ella es negativa con la iglesia o con la gente que hay en ella, o si espiritualmente está fuera de curso, o si es materialista y autopermisiva o demasiado controladora, dejará de ser ese apoyo que su marido necesita tan desesperadamente para servir a su gente con gozo. Esto no lo menciono por mi esposa, pero sí he visto varios amigos y conocidos cristianos que son una cosa, ¿no? Cuando están sirviendo solteros. Luego de casarse, es como que el problema familiar
influye demasiado y es como que se desinflaran, digamos. En Mm, vez de tomar más fuerza con el matrimonio, pasa totalmente lo contrario. Y creo en algunos puntos, sí, como han sido amigos, ha sido el problema a veces eso, de la mujer. Eh, y después en la 349, eh, la pregunta dice, ¿cómo reacciona a la percibida dicotomía de una iglesia grande versus una iglesia pequeña? Y ahí marqué que los únicos temas son la integridad bíblica y la fidelidad a Dios, ¿no? mm. Luego, eh, en la página 354, ¿cómo ha estructurado las reuniones de personal más efectivas a lo largo de los años? Y dice, eso cambia de cuando en cuando, pero yo veo las reuniones de personal primordialmente como edificación de relaciones. Un Mm, componente menor de una reunión de personal es hablar acerca de elementos informativos y resolver cuestiones. Tener un servicio especial, encarar ofrendas bajas o dificultad en la división de los niños no debe ser el enfoque principal. Las reuniones de personal se centran en construir relaciones. Necesita ser informal, cálido, entusiasta y positivo. mm, Bueno, después la pregunta en la 355, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el rol de la secretaria de la iglesia y la relación que el pastor debe mantener con ella? Esa me llamó la atención. Él da su respuesta ahí, eh, eh, menciona que debe ser amiga de la esposa y todo, pero yo no lo, al menos yo no lo, si me fuera a mi lugar no lo tomaría. Sería algo de riesgo, digamos. mm, Eh, ya que va a tener que tratar, digamos, muchas cosas y pasar tiempo, digamos. ujú. Eh, y, y al último, el último párrafo, que es la 351, 361, mi vida está en la mano de Dios y le sirvo primero a Él. Eso es siempre desafiante. De hecho, mi reto interminable es ser semejante a Cristo. Ujú. Sí. ¿Sobre Hay cuál que, es el desafío? ajá, hay que recordar que él está respondiendo en el contexto de pastorear una iglesia muy grande. A no sé cuántos miles que se congregan cada domingo en su iglesia, pero es muy grande. Ok. Hermana Silvia, ¿ya hablaste? No, No. no, Ok. empezamos por Fue Carlos. el otro, fue el bomb. Ok. Bueno, yo tomé, no le puedo decir exacto ahí donde están los párrafos, pero de la página 344 Ujú. tomé que necesitas pasar la mayoría de tu tiempo en dinámicas de ministerio, edificando a tu gente espiritualmente. Como que muchas cosas también en mucho tiempo de las preguntas va a lo mismo, ¿no? Edificar a la gente. Y después en la página 345 dice, esto hago, sigo a Cristo. Filipenses 3, 13, 14. Dice, seguir el conocimiento de Cristo, la persona de Cristo, estudiar la Biblia para conocerlo a Él. Yo nunca estudié para hacer un sermón, estudié para conocerlo a Él. Cuanto más le conoces, más conoces el estándar por el cual debes vivir. Edifica tu ministerio en torno a las Escrituras. Creo que eso es lo que resume todo lo que dice también. Después, en la página 350, tomé al principio, dice, Dios mide el éxito de cada iglesia local, no por su tamaño o reputación, sino por su devoción a la verdad y la pureza. Y al final de esa misma página dice, cuando las técnicas tratan de manipular el corazón del hombre, es en absoluto reconocen la salvación de Dios. O cuando suavizan la palabra de Dios para hacer el cristianismo aceptable, es entonces que la evangelización se convierte en antibíblica e inaceptable para el Señor. Mm, Tener cuidado de esas cosas. ok. Esas cosas. Muy bien. Mi hermano Guillermo.
Sí, bueno, ahí en la página 346, ¿quiénes son las personas que le han influenciado más a lo largo de los años? Eh, bueno, creo que cuando leí el libro y esta primera pregunta, siempre me acuerdo de Pedro Polo, que él ha sido una de las personas eh, que me ha estado influenciando más en la palabra del Señor y que no se ha cansado nunca, ¿sí? Y de hecho lo sigue haciendo porque cada vez que hablo con él, siempre el deseo de él y el ánimo es que busque del Señor, ¿no? Entonces, siempre cuando me preguntan, siempre lo tomo como referente él. Después, amenazas al ministerio, también yo marqué ahí en la 347 que ve como los mayores amenazas que pueden minar hoy el ministerio de un hombre. La primera es una de las amenazas de la pereza. Vivimos en una cultura muy eh, atareada que mantiene un paso acelerado. Numerosos hombres corren rápido, pero no estoy seguro de que pisen fuerte. Mm, Con esto quiero decir que es fácil ocuparse en las tareas cortas y más difíciles, pero dejar los trabajos largos. O sea, eh, cuando leí esto y hablando de la pereza, no solamente el hecho en el contexto, como dice acá, acelerado en el que vivimos, sino la pereza de uno mismo, de dedicarse a tomar su tiempo en eh, en la enseñanza, en buscar crecer más espiritualmente. Sí, por ahí nos relajamos un poco en decir hoy no, o esta semana no he tenido mi tiempo de comunión con el Señor o estar ocupándome en la lectura, en crecer más, ¿no? Sino que muchas veces nos gana la pereza del cansancio, del estar un rato conectado con otras cosas. Y lo segundo también, eh, la, la pureza personal, mm, ¿no? Creo que es importante también, y una de las cosas que siempre hablamos con los hombres de la iglesia es la integridad que debemos de tener por sobre todas las cosas delante del Señor, ujú, ¿no? Es importante eh, ser íntegros y ser hombres íntegros. ujú, Después en la página 60 que dice cuál es el equilibrio correcto entre el crecimiento de la iglesia que es impulsado por el Espíritu y el esfuerzo humano que dedicamos al crecimiento de la iglesia. Yo marqué el segundo párrafo que dice, entendemos pues que para ser salvo Dios tiene que obrar en su corazón y cambiarlo totalmente. Eso es obra de Dios y eso es lo que nosotros nos enfocamos siempre, ¿no? El hecho de el equilibrio o el crecimiento que da la iglesia, eh, pensar que la salvación es de Dios y es Dios el que da la salvación, ujú. no nosotros. Eh, después, se nos fue hablando acerca de la evangelización también. eh, no lo marqué, pero es algo que me llamó mucho la atención de cómo debe ser lo primordial, eh, no solamente para el pastor, pero sí para la iglesia. Tener la visión de evangelizar, ¿no? De estar llevando la palabra de Dios a los perdidos. Muy bien. Había varias cosas que él compartió acá. Mm. Él toca el tema de
adoración y la música en la página 357. Y el último párrafo, perdón, las últimas oraciones del segundo párrafo de eso, que funciona desempeñan la adoración y la música en la iglesia. Dice, en la adoración no hay sitio para espectáculos o para algo que intente ser un entretenimiento. La música de la iglesia para santos, no para ser dirigida a incrédulos. Hace 2 semanas atrás, con varios de los pastores, fuimos a una conferencia que fue auspiciada por sociedades bíblicas, y uno de los escritores de los libros de 9 marcas vino a promover su libro Iglesia centrada en la palabra por Jonathan Leeman. Y había una reunión principal y estaba en una iglesia grande sobre la avenida Warnes en la capital. Se llama Fundación Vida, algo así, la iglesia. Antiguamente era un teatro, es inmenso el edificio. Y cuando entramos o sea, la entrada enorme tenía los libros en mesa, una línea larga, fila larga de mesas y todo. Y llegamos a entrar en el auditorio, como era teatro antes, y el equipo de música, de alabanza, estuvo ahí adelante. Un principal con el teclado, 2 o 3 con guitarras, un baterista y otra chica cantando. Y los primeros 20 minutos, apenas antes de comenzar, sale el humo, vapor de al lado, y las luces comienzan a cambiar de color, y comenzaron cantando muy tranquilos, cuán grande es él. Ay, fue hermoso. Y de ahí se disparó. O sea, no sabíamos que algo así iba a suceder. Eran iglesias evangélicas por la mayor parte, pero eran 20 minutos de música y yo estaba ahí parado con los otros pastores pensando, yo no vine para esto, yo vine para lo que era el énfasis en las escrituras. Pero ok, lo vamos a aguantar, ser cordiales. Ay, frustrante. Y luego el hermano predicó, fue muy bueno, pero estaba en nuestro caso como predicando al coro, en el sentido de que promovía una iglesia centrada en la palabra y la predicación expositiva. Y sé que para muchos que estaban ahí era como algo nuevo, ¿qué es eso? Y, y para nosotros era como, bueno, eso es ya parte de lo que Dios ha obrado en nuestra vida a través de los años. Y tenemos eso, pero así fue. Pero esto de no debe ser entretenimiento, ay, espectáculo, ay, ahí estaba. Bueno, am, para la semana que viene, para Bond es el capítulo 7 y 8. El pastor, su ministerio público y el promotor de cambios, 7 y 8. Y de MacArthur, el capítulo 16 al modelar. Ahora, tendremos clase la semana que viene. El siguiente jueves no habrá clase.
Vamos a estar en Córdoba para la conferencia allí. Yo mediante, perdón, yo mediante nos vemos allí, Carlos y Silvia. Y luego el otro será el 17, el pastor y su prédica. Bueno, entonces así será. Hermana Silvia, hermano Carlos, hermano Guillermo. Hermano Guillermo, tan pronto que puedas enviarme todos los trabajos, por favor que me lo hagas. Y si no, después de eso vendrá el juicio. A ver, tengo que... Pastor, promotor, su ministerio público. Tengo que ir para atrás. Ahí está. Ok. Muy bien. Que tengan muy buen fin de semana. ¿Dejó de grabar, pastor? No. Vamos a hacer eso. Ups, eso no fue el botón correcto.